bien. Chaneco, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Me escuchan bien? No hay ruido de fondo. Me extrañaron. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer? ¿Todo bien? Cuéntenme ahí en el chat. Número uno, si me escuchan. Número dos, si no hay ruidos de fondo. Y número tres, ¿cómo les fue ayer? ¿Se escucha bien? Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo les fue? Bueno, listo. Tienen un poco de pendientes para hoy. Ah, bueno, maravilloso. Me encanta que les haya ido bien. No me extrañaron entonces. Listo. Bueno, pues. Entonces voy a compartirles la pantalla y empezamos de una, ¿les parece? Para que nos rinda mucho la tarde, estas 2 horitas. Entonces vamos a hablar de las 3 estrategias de las que no hablaron ayer, porque me imagino que hablaron bastante de las técnicas, ¿cierto? Hablaron bastante de las técnicas. Bueno, el punto de vista distinto aquí en relación a las técnicas es que la técnica de extinción en estas estrategias que yo les voy a presentar la uso combinada con la RDO, que es la de la conducta alternativa, ¿cierto? Entonces, no es más que eso, sí, la combinación de ambas la llevamos a lo que es la soga de la rabia, ¿cierto? ¿Y por qué la soga de la rabia? Porque vamos a trabajar autorregulación. Listo. Entonces, sí se ve que les estoy compartiendo, ¿cierto que sí? Listo, pues, la soga de la rabia. Y entonces, la soga de la rabia es una adaptación de un ejercicio de descanso. Y entonces yo les pongo aquí, tómate un descanso. Yo les decía, necesitan una cuerda. Me imagino que la trajeron ayer, pero hoy sí ya, adiós. Adiós con la cuerda. ¿Sí? Entonces, perdón, un momentico. Listo. Entonces, usamos el método de extinción o la técnica de extinción desde la óptica de favorecer otra conducta para que se vaya extinguiendo esa conducta que ya tenemos o que tiene el niño, ¿cierto? Y entonces, para hablar de la soga de la rabia, que es un ejercicio de autorregulación, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, una soga. Segundo, un espacio, ¿cómo se llama? Segundo, que nuestro niño, niña o adolescente no tenga dificultades relacionadas con em, ideación suicida, problemas del estado de ánimo, em, pensamientos y conductas no suicidas o lesivas, em, o cualquier cosa relacionada con ideas de suicidio. ¿Listo? Eso no lo puede tener el niño con el que yo voy a trabajar esta estrategia. No puede tener. ¿Por qué? Porque pues es una soga, precisamente, una soga literalmente. Y es importante pues que no se convierta en algo de riesgo, sino que sea algo provechoso para el niño. Entonces, la estrategia se llama la soga de la rabia y lo utilizamos como un descanso. ¿Por qué como un descanso? Porque es
la forma como el niño va a afrontar esa situación que lo desregula o que no puede controlar. Entonces, tomarse un descanso va a ser un ejercicio específico con la soga que le va a ayudar a disminuir su rabia, a ayudar a calmar el sistema nervioso, a que esté más calmo. Pues, empezamos nuestra conversación acerca de la soga con el niño y le planteamos primero un ejemplo de algo que nos pueda hacer sentir mal o que nos haga definitivamente con nuestro comportamiento descontrolar. Entonces, le ponemos el ejemplo, puede ser de una discusión, de una pelea, de una dificultad mayor, de algo que no le agrada, que lo hace sentir muy mal, ¿cierto? Y, eh, y de algo que no pueda tener control. No puedo tener control sobre esto, entonces, por ejemplo, nos dicen, podemos utilizar la imaginación si al niño no se le ocurre nada. Puedo decir, imagínate que tu hermano te está pegando durísimo y no te deja jugar con la Play. ¿Qué podrías hacer ahí? Entonces, estamos trabajando autorregulación y el niño puede decir, no, le pego un manotón, le digo a mi mamá, inicio una pelea, le quito el Play con rabia. Muchas opciones tiene para tomar esa decisión y como son problemas de autorregulación, la decisión generalmente va a ser o agredir al hermano o decir alguna cosa o iniciar la pelea o algo parecido, ¿cierto? Entonces, es necesario que él tenga otras estrategias diferentes que le permitan entonces poder hacer algo con ese malestar emocional que está sintiendo. Entonces lo hacemos que se imagine la escena y la película y todo y qué está pasando y qué pasaría si él toma la decisión de seguir peleando y qué pasaría si toma la decisión de no agredir a su hermano, ¿cierto? Sino de hacer algo diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que vamos a hacer con él es definir de qué manera podemos descansar. ¿De qué manera podemos descansar? Les voy a compartir una plantilla en la que el niño junto con nosotros va a escribir esas estrategias que utilizaría para su descanso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a escribir o va a dibujar? Para definir su descanso. Precisamente de esa situación de malestar y de ira que le generó dificultades. Entonces, aquí tenemos. Escribe o dibuja 4 cosas que puedas hacer para tomarte un descanso en una situación de ira. Entonces, en una situación de ira, entonces el niño dice, no, jugar, decirle a mi mamá. Es importante que cuando el niño empiece a definir esas situaciones con las que va a descansar, que las describa o las dibuje, que no sean relacionadas con necesidades. Por ejemplo, el niño dice, no, yo voy a tomarme un descanso durmiendo. Entonces, no es posible que se tome, que una de esas estrategias sea dormir, porque si el niño está enfadado, si acaba de tener una discusión con su hermano, una pelea o una discusión con su padre o con quien sea, pero está irritado, no se va a dormir. Entonces no va a ser una estrategia de descanso que le va a servir. Las estrategias de descanso son más esas que nos ayudan a autorregularnos y luego a volver a donde estábamos y solucionar de manera diferente lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer a través de esta plantilla que yo les muestro, lo podemos hacer a través de los posits. Miren, por aquí tengo un ejemplo, no sé si se alcanza a ver lo que dice, ¿sí? Dice ver televisión. Entonces, yo puedo hacer con los niños las estrategias en posit, en una hoja normal, en esta plantilla que yo les estoy presentando, en una que ustedes se inventen. Pero la idea es que antes de llegar a la soga ya conozcamos otras estrategias de descanso que les sirvan para autorregularse en relación a su rabia y a los problemas que le pueda ocasionar esta. Entonces, y que él pueda al mismo tiempo elegir esos descansos que sean favorecedores para su proceso ¿cómo es? Para su proceso en relación a la autorregulación, ¿cierto?
Entonces, ellos va a elegir, bueno, sea el mantilla, sea las hojas, pero nosotros debemos hacer este ejercicio antes de presentar la soga. Es importante también dejarle claro a los niños o adolescentes que deben practicar frecuentemente esos descansos cuando sientan la desregulación emocional o cuando estén enojados y no sepan cómo disminuir esas sensaciones de rabia que están teniendo. Y entonces tienen que practicar muchas veces sus formas de cómo actúan en relación a la ira o a la rabia para que puedan ir aprendiendo diferentes estrategias. Y por supuesto, eso les va ayudando a disminuir esos conflictos. Entonces, después de que ya hacemos todo esto, listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué esa extinción y por qué con la soga? La soga para nosotros va a ser el coterapeuta, un instrumento que nos va a ayudar con el niño, niña o adolescente a sumarle una estrategia de descanso, además de esas que ya tiene. Necesito, como les decía, y deben tener esto muy presente, que no haya ideación suicida, que no haya ninguna intención de daño a sí mismo. Nada de eso puede tener un niño o un adolescente que nosotros vayamos a plantear la estrategia de la soga. Listo. Pues porque puede ser una situación de riesgo. Y entonces, en lugar de tomarse un descanso de los que ya están, de los que ya tiene establecidos y escribió o ya dibujó en este cuadro, entonces lo que hace es mostrar, perdón, realizar entonces el ejercicio con la soga. Entonces, la idea es que el niño tenga a la mano, no sé si hoy la trajeron porque era tarea para ayer, pero yo estaba enfermita. Necesitan una soga, ¿cierto? Una cuerda como esta. Mírenla, y cerquita se puede ver. Una soguita como esta. Yo normalmente sugiero, la mía es más delgada, pero yo sugiero que sea de 1 centímetro o de 1 centímetro de grosor. Porque con 1 centímetro de grosor trabajo adicionalmente otras funciones en el niño, como la motricidad fina, y etcétera. Entonces, digamos que vamos matando dos pájaros de un tiro. Entonces, necesitamos la soga, necesitamos que no hayan problemas alrededor del estado de ánimo y todo esto. Y bueno, necesitamos, por supuesto, la compañía de los padres. Entonces, se le pide al niño que esa soga debe estar en un lugar seguro, ¿cierto? Ese lugar seguro va a ser la habitación de los padres. Yo generalmente le pido a los papás que la soga quede en el cuarto de ellos, que no quede de pronto en la habitación de los niños ni nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, buscamos un trozo de hilo, lana, cuerda, y le pedimos que lo ponga en el cuarto de los papás. Después, entonces, la idea es que el descanso que se va a tomar es haciendo un nudo con fuerza como un ejercicio relajante para calmarse. Y después, cuando lleve 10 nudos, nos los trae a la consulta. En ocasiones hacemos el ejercicio dentro de la consulta, pero la mayor parte del tiempo el ejercicio lo desarrollan fuera, es decir, en el entorno de la casa. No he trasladado este ejercicio al colegio ni a otros escenarios, pero yo pienso que en el colegio podría tener la profe la cuerda y ayudarles con la cuerda a los niños a que vayan haciendo el nudo. Entonces, ¿cuándo van a hacer ese nudo? Y de qué les va a servir. Entonces, cuando tenemos el hilo, la cuerda, les decía que preferiblemente que tenga 1 centímetro de grosor. Yo creo que aquí ustedes alcanzan a ver cómo se ve. Esta es una cuerda para amarrar una hamaca. Entonces, la idea es que el niño cada vez que tenga una situación que le genera desregulación emocional o un conflicto con el hermano o una pelea con papá o con mamá, entonces va a tomar su cuerda y va a hacer un nudo como este, ¿cierto? Entonces se va a dirigir a la habitación de los papás. Por ejemplo, el ejemplo que les puse. Peleó con el hermano y antes de agredir al hermano, entonces me dice, le pego. Entonces, antes de pegarle,
No va a utilizar ninguno de los descansos anteriores, sino que se va a dirigir a la habitación de los papás, donde está la cuerda, y le va a hacer un nudo. Espérenme, yo dejo de compartir para que ustedes puedan ver. Aquí va a ser un nudo más o menos como este, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos va a servir este nudo? Número uno, cuando el niño se aproxime a hacer el nudo, va a ayudarle a disminuir todas las sensaciones y todo toda la activación emocional que tiene a partir de la emoción de la rabia. Y entonces va a ayudar a eh, calmar el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces ya no va a sentirse, digamos, va a ser una estrategia que va a empezar a trabajar desde cómo nuestro cerebro va procesando la rabia. Entonces, se va y hace un nudo. Em, la idea es que el niño cada vez que tenga una situación que le genere malestar dentro de la casa, utilice como estrategia de descanso hacer el nudo. Se le pide que el nudo quede cerca de la esquina y además que cuando vaya a hacer el siguiente nudo, tiene que quedar próximo al anterior. Todo esto se lo enseñamos en consulta, por eso es que por eso es que tenemos la cuerda en el consultorio, ¿cierto? O en el espacio de atención. Entonces, la idea es que el siguiente nudo lo haga muy cercano. ¿Por qué? Porque para ellos es más difícil cuando tienen que hacerlo más cerca. Si nosotros los dejamos, por ejemplo, que lo hagan por acá, en un momentito, que este nudo lo hagan por acá, no, es mucho más fácil para ellos y no les va, digamos, no van a tener como tanto tiempo para poder autorregularse. Pero cuando les pedimos que el nudo sea cercano al otro, entonces ahí sí van a tener como un momento en el que van a poder tomar el descanso de la ira para sentirse mejor. Y entonces vamos eliminando esa conducta de agredir a su hermano, a su primo o a la persona que esté cerca y lo vamos a reemplazar con el ejercicio de la soga. Sin dejar de utilizar, la idea es que el niño pueda utilizar tanto los descansos que dibujó y que tiene presente como la soga. Luego de que ya sume 10 nudos en la soga, entonces el niño me va a traer la soga a la consulta. Y lo que vamos a hacer es escribir o preguntarle, generalmente lo escribimos para que se haya más aprehensión, escribir qué puedo hacer yo en relación a cada una de las situaciones donde tuve que hacer un nudo en la cuerda. Sí, entonces, por ejemplo, aquí que estaba peleando con mi hermano, entonces lo mejor es descansar, irme a otro lugar, decirle a mi mamá que el niño nos vaya poniendo estrategias para cada uno de los nudos y se hacen las reflexiones a partir de cómo podemos nosotros regular nuestra rabia y expresarnos de manera asertiva en relación a lo que nos está pasando. Sí, pues para eso se utiliza la soga de la rabia. Y la idea es que sirva como un estímulo externo. Es decir, el niño va a tener algo que va a usar para que se sienta más autorregulado. Y entonces, cuando vaya a hacer el ejercicio, entonces ya la idea es que al final él pueda hacer este tipo de ejercicio o que simplemente el estímulo de la cuerda le recuerde que se debe tomar un descanso cuando tiene situaciones de ira o de rabia que no puede controlar y se siente desregulado y que no reaccione negativamente o agrediendo, en este caso, como es el del hermano, agrediendo a su hermano y termine regañado, sino que tenga una conducta más adaptativa. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esta estrategia? Cuéntenme a ver. ¿Qué les parece? ¿Utilizable, no utilizable? ¿Hay alguna pregunta en relación a la cuerda, a la soga? Ahí ustedes van pidiéndole que los vaya haciendo los nudos. ¿Ninguna pregunta? ¿No?
Sí, señora, en los momentos de rabieta en el aula puede ser utilizada. Yo no la había pensado, pero me parece que la puede tener en el salón y el niño va haciendo el nudito y pues se va calmando su sistema nervioso ahí tratando de hacer el nudo. Y que a veces pues es más frustrante para ellos, pero les sirve para que se autorregulen. ¿Ninguna otra pregunta o sugerencia? Ustedes ya saben que mida más o menos 1 metro de largo y que mida 1 centímetro de ancho. Y se hace la práctica con ellos antes de. De acuerdo. Bueno, seguimos con nuestra siguiente estrategia. Todas estas estrategias son utilizadas para la autorregulación. ¿Listo? ¿A partir de qué edad? De los 5 años la puedes usar. Desde los 5 años la puedes utilizar. Y si el niño no sabe escribir, pues tú le ayudas a escribir las otras estrategias que pueda utilizar o tener en cuenta para el tema de los dibujos. Pero igual puede, si no escribe, dibuja cuáles son los descansos que va a tener en relación al momento cuando se sienta con, con mucha rabia o con mucho descontrol emocional. ¿Sí? Déjame ver el chat. ¿Ya? Bueno, seguimos ahora con la siguiente estrategia. Por aquí me dicen que es una forma creativa y visual de abordar un tema complejo y puede ser muy efectiva. Listo. Bueno, muy bien, Judith, de nada. Entonces, esta estrategia le sirve con los temas de autorregulación, ¿cierto? Todas estas que están aquí son de autorregulación. La siguiente es el termómetro de los pensamientos. El termómetro de los pensamientos sí es más para niños desde los 8 años, ¿sí? De los 8 hasta los adolescentes. Entonces, aquí, porque aquí ya deben tener claridad acerca de lo que son los pensamientos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había que hacerles todos los ejercicios de identificación de los pensamientos a través de la psicoeducación para poder trabajar entonces luego cómo, cómo ellos pueden abordar sus propios pensamientos? Entonces, aquí en el termómetro de los pensamientos, no sé si ustedes conocen la técnica del semáforo, que es el semáforo de las emociones, ¿cierto? Y a veces también el termómetro de las emociones. Pero en este caso no va a ser termómetro de las emociones, sino termómetro de los pensamientos. Les voy a mostrar una fotico por aquí. Pero entonces, mientras busco la foto les voy a contar. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer nuestro termómetro de los pensamientos? Para hacer nuestro termómetro de los pensamientos, necesitamos un pliego de papel. Puede ser papel bond, puede ser una cartulina grande, puede ser una... Este también sirve mucho en los salones de clase. Puede ser un papel bond grande o un papel craft o una cartulina grande que les sirva a ustedes para poder dibujar el termómetro de manera pues más grande porque la idea es que sea un ejercicio muy visual y que el niño, niña o adolescente pueda desarrollar y hacer de tal manera que nosotros pues podamos ayudarlos esa, con estos pensamientos y a que pueda definirlos, elegirlos y cómo los va a trabajar o cómo se van a manifestar, ¿cierto? Entonces, les comparto por aquí para que vean un poquito. Esta no está hecha en la cartulina, esta le hice en una hoja, pero más o menos para que ustedes tengan idea de cómo es. Y lo que hacemos es pegarlo en una pared grande para que, además abrió un pan. Mire, pero aquí se logra ver dónde están los pensamientos y como el termómetro que hizo la adolescente, ¿cierto? Entonces, la idea es que se pueda pegar en la pared y que allí cada uno ponga o defina esos pensamientos que va a colocar
en dicho termómetro. Entonces, se pone el termómetro, podemos usar termómetros digitales para hacer primero la explicación con el niño, porque lo primero que tenemos que hacer es explicar para qué sirve un termómetro y por qué lo estamos utilizando. Y luego entonces ahí sí vamos a contarles a ellos de qué se trata. Entonces vamos a tener en ese termómetro los colores que van a ir del menos fuerte al más fuerte. Entonces podemos usar verde, azul para que sea como más lo frío. Luego pues amarillo, naranja y rojo, pues que ya estamos, mejor dicho, súper enojados, ¿cierto? Entonces, vamos así, de esa manera, ponemos nuestro termómetro en la pared. Me ha pasado, dentro del contexto de la atención, que de pronto un niño o adolescente dice, no, vamos a hacerlo diferente, ven, entonces trae tubos de papel higiénico y no sé qué, y hacemos como toda la decoración en 3D, no sé cuándo, el termómetro, como para ellos hacerlo más didáctico, que pienso que de pronto dentro de un salón de clases, ustedes lo podrían hacer así también, que los mismos niños elaboren ese termómetro y luego entonces ahí sí hacen como la actividad de los pensamientos. Entonces la idea con el termómetro es que ellos puedan, a través de estos pensamientos, autorregular sus situaciones que les generan ira o les generan malestar. Entonces, cuando tenemos pensamientos calientes, nos referimos a esos pensamientos que nos hacen actuar de cierta manera. Como les decía, ustedes saben, pensamiento, conducta, emoción. Entonces, ese pensamiento me hace actuar de cierta forma porque es un pensamiento caliente y yo reacciono justo en relación a lo que está sucediendo. Y puede ser que reaccione mal, que reaccione bien, pero todo va a depender de ese pensamiento caliente que yo tengo en mi mente y que creo que es la respuesta para para la, para la dificultad, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de pensamiento caliente. Un ejemplo de pensamiento caliente es, anoche mi mamá me puso espinacas en la cena y eso no me gusta. Y le dije que no me lo iba a comer. ¿Cierto? Entonces, pensamiento caliente. Pensamiento frío, me pusieron espinacas, pero no me importa. Y un pensamiento tibio es, no quería comer espinacas. Entonces, va a depender de la situación, el pensamiento que yo tenga, cómo voy a afrontar lo que está pasando. Lo que se hace con los niños y adolescentes en esto es que logren identificar cuáles son esos pensamientos fríos, tibios o calientes que generan en mí esa explosión de ira o ese malestar. ¿Por qué? Porque yo respondo a lo que está sucediendo de acuerdo a lo que pienso en relación a lo que está pasando. Entonces, si yo siempre estoy pensando a través de los pensamientos calientes, yo voy a responder negativamente, voy a responder agresivamente o de manera hostil, como en el caso de que les contaba de los hermanos. Y entonces, en este caso de los hermanos, el mismo niño, un ejemplo de la vida real, me dice, estábamos hablando de los pensamientos calientes, y me dice, sí, es que siempre me quiere quitar mi juego. Ese es el pensamiento que tiene cuando el hermano viene y le pide jugar. Y entonces el pensamiento de él es que él siempre le quiere quitar el juego y no lo quiere dejar jugar. Pero cuando ponemos esto en un pensamiento tibio, entonces el niño me dice, bueno, puede que quiera jugar conmigo, puede que quiera jugar conmigo. Y cuando lo pone en un pensamiento frío, entonces piensa, ah, bueno, mi hermano también tiene ganas de jugar. Y de esa manera, observando esos pensamientos, es que se da cuenta cómo reacciona ante la situación. Y entonces, si siempre estoy comportándome de acuerdo a los pensamientos calientes, entonces mi reacción va a ser usualmente desadaptativa y negativa. Pero si estoy desde los pensamientos tibios, un poquito menos, y si pienso en relación a eso de manera fría, entonces lo voy a asumir de manera diferente.
Entonces, es un ejercicio que les sirve tanto a los niños y a los adolescentes para que ellos puedan lograr identificar que lo que me enoja no es lo que están haciendo, sino lo que yo pienso de eso que me están haciendo. Sí, es como que, ¿por qué me voy a molestar si en realidad no me están haciendo daño? Porque las situaciones en las que de pronto se encuentra el niño no significa, entonces yo no voy a tener un pensamiento caliente si alguien me está agrediendo, por supuesto. Pero es para que el niño o adolescente logren identificar realmente de qué manera están reaccionando a las situaciones, incluso cuando esas situaciones no son amenazantes, ¿sí? Pero cuando hay problemas de autorregulación, lo que sucede más frecuentemente es que el niño siempre se siente en amenaza o se siente que lo están culpando o que le están haciendo o que le están diciendo. Y si a esto le añadimos además de pronto el hecho de que esté de que tenga de pronto problemas de ansiedad, entonces nos vamos. Tiene ideas catastróficas o tiene ideas relacionadas con esas ideas espejadas de la crítica externa, entonces ahí vamos a ver que el niño puede personalizar las situaciones y cuando él empieza a mirar que todo depende de la forma como está pensando, entonces empieza un poco a autorregularse en relación a esas situaciones que, si le generan malestar, cómo las puede afrontar desde un punto de vista diferente. ¿Sí? Entonces, ese es como el centro de lo que significaría el termómetro de los pensamientos. Como les decía, la idea es que se haga grande, eh, visible y que estos pensamientos los niños los puedan poner ahí. Bueno, hay una parte que no les había dicho, ahora me acabo de dar cuenta, y es cómo ponemos los pensamientos en el termómetro, ¿cierto? Entonces nosotros ponemos el termómetro en la pared y lo que hacemos es, puede ser que utilice las burbujas de pensamiento que teníamos, que usamos para, para la explicación de las burbujas de pensamiento. Puede ser con esos mismos pensamientos que habíamos usado ahí o puede ser con nuevos pensamientos. Entonces, lo que hacemos es recortar esas burbujas y las pegamos y clasificar cuáles son pensamientos fríos, cuáles son pensamientos tibios, cuáles son pensamientos calientes. Y trabajar y conversar acerca de la estrategia que nosotros vamos a tener en cuenta o qué es lo que el niño va a hacer en relación cuando aparezca uno u otro de esos pensamientos. Entonces, a veces recibo respuestas como, ah, no, pero si el pensamiento lo tengo frío, entonces nunca voy a pelear. Y yo, la idea es que si no me está generando ningún tipo de dificultad, si mi hermano no me está agrediendo, si simplemente lo que quiere es jugar, yo no voy a reaccionar de manera negativa ante esa petición, ¿sí? Entonces, es un poco de cómo ellos van interpretando la realidad. Otro ejemplo. em, Se me comieron las galletas que estaban en la nevera. Se me comieron las galletas que estaban en la nevera. Entonces, cuál es tu pensamiento? El niño dice, ese fue mi hermano porque siempre se me las come. Pensamiento caliente. Un pensamiento tibio. Alguien tenía hambre. Y un pensamiento frío. Ah, igual mi mamá me puede comprar más galletas. Entonces ahí el niño va como diferenciando y conociendo de qué manera puede observar sus propios pensamientos y reaccionar de manera diferente. Y por eso nos ayuda a trabajar en la autorregulación. De los pensamientos calientes siempre van a ir ubicados en las mayores temperaturas del termómetro, los tibios en las medias y los pensamientos fríos en, pues, en las que son de 0 a 5. Listo. Entonces, esa es la idea del termómetro de los pensamientos en general. ¿Tienen alguna pregunta? O sea que un niño puede evaluar intensos y destructivos. Exactamente, Judith. O sea, le sirve como para que el niño pueda evaluar esa estrategia dentro de su entorno. María me pregunta que si se puede adaptar para niños más pequeños. Si quieres, sí, claro. Pero pues te toca hacer como te tocaría como modificar de qué manera se les va a explicar a ellos el tema del pensamiento, porque cuando son más pequeños, lo- siendo más pequeños, te recomendaría que lo utilizaras como el termómetro de las emociones, porque pues ya el pensamiento es algo más estructurado, que aparece después de los 6 años, no aparece después de los 6 años, pero las ideas se estructuran mucho más, o sea, tienen una estructura más lógica en estas edades
de 5 en adelante, y pues el niño debe saber y diferenciar qué es un pensamiento de una emoción, porque puede pasar, como les contaba con la otra técnica de la que hablábamos, con la otra estrategia de la que hablábamos hace una clase, en que como no sabe identificar cuál es un pensamiento y cuál es una emoción, entonces puede tender a confundirnos. Y no nos va a servir de nada porque lo que estamos haciendo es trabajar sobre el pensamiento. Listo, no sobre la emoción. Entonces, para niños más pequeños, te recomendaría que lo usaras como termómetro de las emociones, que lo consigues fácilmente. O incluso el semáforo, porque también es muy. Entonces, si no quieres semáforo, termómetro, como para cambiar. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta en relación a esta estrategia? Y sirve pues para trabajar la autorregulación. Aquí nuestro coterapeuta va a ser el termómetro. Listo, no hay más preguntas en relación al termómetro. ¿Estamos de acuerdo? No aparecen más. Bueno, vamos pues. Siguiente. La casa en incendio. Ya me están preguntando algo más. Si se puede, ¿qué? Se puede aplicar en los niños con espectro autista, se puede aplicar con los niños en el espectro autista. Sí, sí se puede. Sí se puede, pero primero tienes que definir muy bien cuáles son esos pensamientos que él tiene y que el niño los tenga claros. Entonces, seguimos con la casa en incendio. Entonces, para la casa en incendio necesitamos el cuento de Hola Rabia. Está por aquí. El cuento de Hola Rabia. Necesitamos, normalmente, yo les pido a ellos que construyan una casa con dos materiales en específico. Uno son eh, vasos reciclados de cartón o y palitos de paleta. Solamente les doy eh, esos dos elementos. No les doy nada más. Palitos de paleta y vasos de papel, perdón, vasos de papel reciclados, de esos donde tomamos agua, ¿cierto? Y el niño o adolescente, tiene que construirme una casa con esos elementos, solamente con esos elementos. Entonces, sí le proporciono colores, pinturas, stickers y todo para que ellos vayan decorando la casa, pero la casa solamente la pueden hacer con esos elementos. La idea es que en el desarrollo de las consultas, el proceso de atención, el niño vaya elaborando su casa, poniéndole todo su esfuerzo, haciéndola paso a paso. Hay niños que se toman mucho más tiempo y se emocionan y la hacen, no sé qué. Entonces, la instrucción es vamos a construir una casa. Y van haciéndola y la construyen, ¿cierto? La pintan, todo. Y siempre hacemos énfasis en que van a construir esa casa y que esa casa es muy importante, que la cuiden y que la tengan bien. Y cuando ya el niño ha construido la casa, entonces ahí sí pasamos al siguiente punto, que es leer el cuento. Ese cuento es un fragmento corto que está en el libro de Hola Rabia, en el que nosotros lo que vamos a hacer es leer al niño ese, ese cuento para que él entienda y conozca un poco más acerca de la emoción de la ira, ¿cierto? De cómo se manifiesta, todo esto para ayudarnos a autorregular. Y el cuento nos hace como énfasis, por supuesto, en la casa en incendio. Entonces ahí comparamos estas dos, combinamos estas dos para el trabajo con ellos. Entonces, les voy a leer el cuento. Dice, un maestro zen muy sabio y muy sonriente, que en su infancia y juventud fue muy bravo, decía que si tu casa se está incendiando, tienes que intentar primero apagar el fuego.
no ir detrás del pirómano que la incendió. Cuando te enfurezcas con alguien, no sigas peleando. Eso sería como correr detrás de quien hizo el incendio a tu casa. Por el contrario, ve a tu hogar, que es tu respiración, y salva tu casa. Apágala. Y el pirómano solo será la estela de humo. Entonces, dice, aprende a escuchar con compasión y sin juzgar ni buscar culpable. No tengas miedo de expresar tu sufrimiento. Tristeza y rabia pueden aligerar, se pueden aligerar si se comparten. Entonces, le leemos el cuento al niño en relación a la rabia o la ira. Y ya él ha construido la casa, ¿cierto? También es importante que hagamos la reflexión de qué hacemos nosotros cuando algo nos molesta o nos enoja o nos da rabia. O si se está incendiando la casa, ¿yo qué puedo hacer? A ver cuáles son esas respuestas que tiene el niño en relación. A ver si huye, a ver si hace de pronto, busca ayuda, a ver si intenta apagar ese fuego, a ver si intenta saber qué fue lo que pasó. Entonces, ya cuando tenemos ese concepto, cuando ya sabemos que el niño sabe qué es la rabia, cuando ya elaboramos todo el tema de la rabia y miramos toda la comparación, recuerdan que le dijimos al niño que la casa era súper importante y que tenía que cuidarla mucho. Entonces ustedes em, van a hacer creer a su niño, niña o adolescente que van a destruir o a incendiar esa casa. Yo normalmente lo que hago es tener como un encendedor y le digo al niño que voy a quemar la casa. Puede ser que el niño me diga, ay, bueno, quémala. Entonces, yo lo que voy a hacer durante las citas que estamos construyendo la casa es que el niño le ponga tanta importancia a eso que está haciendo, que sea algo muy para él, o sea, que le genere un esfuerzo y todo, y que él sienta que necesita definitivamente em, no permitir que le destruyamos eso o que le dañemos eso o algo así, sino que el niño sepa que eso es súper, súper importante, que al momento en el que yo em, le voy a decir a decir sí, efectivamente, le voy a decir que voy a destruir su casa, esa casa que él hizo con tanto esfuerzo, el niño, en vez de elegir el punto de, bueno, que me la dañe, elija el, la conducta o la respuesta de no me la va a dañar, yo la cuido, yo me la llevo, no me la coja, esta es mía, ¿sí? Para que la proteja de ese incendio que yo quiero hacerle a dicha casa. Es decir, que se convierta como entre él y nosotros en una discusión en la que el niño va a cuidar eso en lo que tanto puso esfuerzo, así como la casa en incendio, y no va a y no va a cuidarlo y no va a permitir que yo se le incendie. Entonces ahí en la reflexión, luego de eso, obviamente después de que veamos las reacciones del niño, le decimos que nosotros no vamos a dañar su trabajo. Es posible que eso genere un poquito de desconfianza con ellos y que se sienta el ambiente un poco fuerte, pero esa es la idea, que el niño pueda sentir que eh, eso que le costó tanto esfuerzo va a ser destruido, con el propósito de que nosotros podamos ver cómo afronta esas situaciones en las que no puede controlar o que le genera malestar. Y a partir de ello, entonces, reflexionar acerca de las reacciones que él tuvo. Nosotros debemos estar muy atentos a cuáles son estas reacciones para luego mencionárselas y que podamos llegar a una reflexión. Entonces, puede ser, porque me ha pasado, que el niño se enoja y se retira. Bueno, digamos, usted sabe el espacio de consultorio, entonces él está sentado acá, yo estoy sentado al frente, entonces el niño se retira con su casa y se sienta
en otro escritorio que está ahí cerca o en una mesita de juegos que está cerca. Entonces se sienta allá y desde allá me empieza a responder lo que yo le estoy diciendo, teniendo la casa allá para que yo no tenga acceso a ella. También puede suceder que el niño dentro del espacio la esconda o salga y se la entregue a la familia o, o la guarde o la tenga mucho en su regazo, vamos a decirlo así, para que nosotros no alcancemos a hacerle daño. Y empezamos a reflexionar con él acerca de eso, de por qué la está cuidando, de por qué nos respondió feo, de qué manera nos pudo haber respondido, si es una conducta adaptativa, si no es adaptativa, si eso para qué le sirve, si cómo podría defenderse de una manera diferente. Entonces, la idea es que ahí el niño pueda encontrar como estrategias en relación a su autorregulación justamente y a que pueda expresarlo de manera asertiva. Entonces, como les digo, pueden tener muchísimas reacciones. A mí me han gritado, me han dicho mala, me han dicho no voy a venir más, esto no me gusta, ¿para qué lo hice con tanto esfuerzo? ¿Por qué me lo vas a dañar? Yo sé que me lo vas a dañar. Entonces, la idea es que el niño efectivamente tenga todos esos comportamientos para que nosotros le podamos mostrar a ellos que si ocurre una situación parecida en su vida cotidiana, de qué manera puede reaccionar y que esto le sirva para que él se pueda autorregular. Y justamente no solamente nos ayuda con la autorregulación, sino con la tolerancia a la frustración, porque al verse enfrentado a esa situación, el niño debe buscar estrategias y debe buscar las formas en las que él puede expresarse a través de ese ejercicio. Entonces, ustedes pueden hacerlo con el libro de la rabia, que ahí está el, el cuento, o si ustedes quieren, pues le inventan su cuento, pero la idea es que él tenga que construir la casa y con esos elementos tan limitados que les proporcionamos, que son los vasos de cartón o de papel y los palitos de paleta. Por supuesto, el colbón y todo esto, pero que represente para ellos que tuvieron que esforzarse mucho para que realmente les quedara algo parecido a una casa, ¿no? En ocasiones, en este ejercicio, he utilizado casas pues ya establecidas, como la casa de la Barbie o alguna casita que tenga, o una casa de un pesebre o cosas así. Pero entonces ahí no se usa, digamos, como la construcción de que la voy a quemar y todo eso, sino que a través del cuento y de la casa, entonces se llegan a esas reflexiones de yo no tengo que perseguir a quien me quemó la casa, sino que tengo que buscar mi propia seguridad y entender que la rabia es mía y qué voy a hacer yo con mi rabia o con esa ira que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿sí? Esta es muy breve, es fácil de desarrollar, nos toma un poquito más de tiempo porque el niño pues necesita de 1 a 3 citas para construir esa casita que luego pues no va a ser destruida y la intención también es que ellos se lleven eso que construyeron o esa casa de manera simbólica. Acuérdense que todo esto es terapia de juego y eso nos sirve como un estímulo y una recordación para ellos de qué poder hacer en relación a esos momentos en los que no pueden autorregularse. Entonces, esa sería el, la casa en incendio. De estos tres, ¿alguna pregunta? Listo, Judith. Ah, gracias, Judith. ¿Tienen alguna pregunta? Con esas tres breves, súper fáciles, extinguimos una conducta enseñando otra, le damos manejo a la rabia.
Bueno, va a sonar un poquito de, pero ya lo solucionamos. Entonces, les decía, ahora. Hola. Hola, ahora sí. Entonces les decía que pues el ejercicio se haría a partir de esto. Estos libros los consiguen en Venezuela, me están preguntando, puede ser en Busca Libre. No sé si Busca Libre llega a Venezuela. Busca Libre. En Colombia, en la Librería Nacional, en otras, en la Librería Nacional, en Panamericana, pero Busca Libre, en Amazon también los consigue. Déjame ver si Venezuela está entre los países a los que llega. No, Busca Libre no llega a Venezuela, pero Amazon creo que sí, no sé. Pero los consigues fácilmente en librerías. Entonces, pues ahí te tocaría ya averiguarte exactamente en qué librería podrías conseguirlo. En Colombia los consiguen, yo les mostré toda la colección cuando estábamos hablando de la biblioterapia. Listo. ¿Alguna otra pregunta en relación con estas estrategias? Me encanta. En la primera sesión la profesora nos mostró un video de Explórate en donde hay material psicoemocional, pero no lo encuentro en internet. Alguien lo buscó y lo encontró. Querida o querido, está en la página de Manual Moderno. Manual Moderno, que es el, ¿cómo es? La editorial que lo comercializa. ¿Viste? Manual Moderno. Esa es la página. Ahí en la página los puedes encontrar, los puedes conseguir para que los compres si deseas. Listo. Y el otro es TEA Ediciones. Te los voy a escribir aquí para que puedas como buscarlos con mayor facilidad. Manual Moderno y TEA Ediciones. TEA Ediciones, lo que sé de TEA Ediciones es que es una editorial española. Tiene envíos a los diferentes países, pero por lo menos en el caso de Colombia, tiene sus propios proveedores dentro de Colombia. Entonces, a través de PSA, aquí en Colombia, PSA, hace los envíos en Colombia y el trabajo, pues, y todos los materiales. Pero por países tiene como sus condiciones con cada uno. Entonces ya tendrían ustedes que mirar, dependiendo de dónde son ustedes, cómo pueden conseguir que les envíen los materiales o los documentos. Dentro del módulo 5, yo les hice un regalo en la plataforma de los documentos y es este programa de intervención que se llama ¿Qué puedo hacer cuando estallo del aire? Es un programa de intervención que tiene 12 sesiones específicas y establecidas, una para cada, una para cada día, como quien dice, en la que ustedes pueden trabajar todos estos procesos de autorregulación de la rabia. Se puede trabajar con todos los niños, con todas las dificultades. Lo único importante es que sepan leer, ¿cierto? Sepan leer. Y está para niños de 6 en adelante. Entonces, yo lo que hago con este tipo de programa de intervención, dependiendo, pues, dice que está de 6 en adelante, yo veo que están adelantados, están mis niños de 5 y los puedo trabajar. O también elijo una, una estrategia o una de las sesiones que está ahí para trabajarla o llevarla de manera diferente. Entonces, no necesariamente lo llevo con los que veo y me doy cuenta que puedo llevarlo cita por cita. Con ese programa de intervención lo llevo cita por cita. Pero con aquellos que veo
que no son mucho de lectura, que les cuesta un poquito, que no entienden, no sé qué. Entonces lo que hago es extraer esa estrategia o esa sesión del libro y trabajarla de otra manera para que también ayudarles, perdón, con los procesos de autorregulación y de calma en relación a la emoción de la rabia. Y pues de esa forma les ayudo. Listo. ¿Otra pregunta? O ya, estamos claros. Bueno, ahora seguimos. Eh, el recurso del que estoy hablando en este momento es un programa de intervención que se llama ¿Qué puedo hacer cuando estallo de ira? Ahora seguimos entonces con nuestro módulo 6. Entonces, en nuestro módulo 6 dice que vamos a trabajar distorsiones cognitivas, ¿cierto? Ya sabemos, ya trabajamos pensamiento, ya miramos los pensamientos, ya el niño sabe cómo son, ya nosotros también sabemos identificar los pensamientos. Y ahora vamos a trabajar en lo que se llama distorsiones cognitivas, ¿cierto? Entonces, para las distorsiones cognitivas, lo primero que hay que hacer es saber qué son. Entonces, es un tema ya de mucha más profundidad en relación a lo que concierne al psicólogo, pero eh, pues sirve que lo conozcan para que se den cuenta. Entonces, lo primero que hago con esto es, cuando yo estoy evaluando a un niño en un proceso de atención, para verificar las distorsiones cognitivas que tiene, como no hay una prueba que me diga, estas son las distorsiones cognitivas, conozco las distorsiones cognitivas, sé cuáles son, y entonces a partir de ahí yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que sepamos que es una distorsión. Entonces, una distorsión cognitiva es una idea que se me volvió una creencia establecida y que es una idea errada de cómo yo percibo la realidad. Entonces, espérenme les muestro. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hacemos es identificar con los niños cuáles son esas distorsiones cognitivas que el niño tiene. Pero resulta que no hay una prueba, como les decía, específica para identificarlas. Entonces, ¿qué hago yo? A través de la observación y a través de la prueba del C más R2, que es la prueba de ansiedad, que me mide en las diferentes, en los diferentes procesos de ansiedad, puede ser desde lo fisiológico, desde lo cognitivo. Entonces, a partir de ahí, yo decido qué es lo que cómo observo esas distorsiones. Y aparte de todo, pues también en el discurso del niño, niña, adolescente. Entonces, es la forma, cuando se la vamos a explicar al niño, entonces decimos las distorsiones cognitivas o errores del pensamiento son la forma como vemos el mundo que nos rodea y cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interpretamos las cosas de una forma u otra. Entonces, ahí es cuando esa idea es adaptativa o desadaptativa. Entonces, yo elijo ese test que les decía. Y también, aunque este no es un test para niños, sin embargo, yo lo uso como un screen, es decir, como una herramienta adicional con la que yo pueda ver qué está pasando. Con los adolescentes sí lo utilizo, pero con los niños no, porque por supuesto, pues antes de los 8 años es mucho más complejo determinar si realmente es una distorsión cognitiva o simplemente es una forma como el niño está percibiendo la realidad en ese momento y que luego va a cambiar. De cuando ya tiene 8 años, que ya hace procesos de análisis más amplios, que ya logra decir, ay, no, esto no me gusta porque esto no me gusta andar con Sofía porque Sofía es muy grosera. Cuando el niño ya hace ese tipo de inferencias, cuando el niño ya logra definir mucho su pensamiento abstracto y ya no es tan concreto
digamos, vamos a decirlo así, ya no traga entero, entonces ahí sí yo puedo ir mirando si de verdad él está percibiendo su realidad desde una idea irracional o negativa o desde la percepción em, negativa o desde una distorsión cognitiva que ya es una creencia negativa acerca de cómo está percibiendo el mundo, ¿cierto? Entonces, elijo este, que es un cuestionario de pensamientos automáticos, este cuestionario de pensamientos automáticos. Con los adolescentes normalmente lo llenamos y entonces ponemos acá la explicación es que estos son unos pensamientos, tú me vas a escribir 0, 1, 2 o 3, donde 0 es nunca lo pienso, 1 es algunas veces lo pienso, 2 bastantes veces lo pienso y 3 con mucha frecuencia lo pienso. Si en algún momento has tenido uno de estos pensamientos. Entonces el niño, el adolescente, con el niño, ¿qué hago? Yo le pregunto, le hago preguntas así, a ver de qué manera el niño percibe su realidad y con el C más R, como les decía. Y con el adolescente sí aplico este y aplico el C más R2 para comparar. Entonces aquí, por ejemplo, todo lo que hago me sale mal. El niño dice que bastantes veces lo piensa. Soy inferior en casi todo. Esto lo pienso muchas veces. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. Algunas veces lo pienso. Es horrible que me pase esto. Entonces bastantes veces lo pienso. Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza, nunca lo pienso. Soy superior a la gente en casi todo. Entonces algunas veces lo pienso. Y así sucesivamente, pues lo van desarrollando. Lo chévere de este Excel es que yo tengo aquí los resultados y en los mismos resultados me dice cómo puedo yo considerar una distorsión cognitiva o cómo puedo considerar una, una idea irracional o un pensamiento automático negativo, ¿cierto? Y entonces, si tiene una puntuación de más de 2, ya es algo que me está empezando a preocupar, ya es algo que nos está haciendo sentir bien, ya es un pensamiento con el que yo estoy empezando a percibir mi realidad de manera desadaptativa. Y si tiene una puntuación superior a 6, entonces esto ya es una distorsión, es una forma equivocada en la que yo estoy percibiendo mi realidad. Y entonces, aparte de todo, acá nos da la explicación de cada uno de ellos para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando o podamos definir e identificar esas distorsiones cognitivas. Si yo no sé como terapeuta cuáles son las distorsiones cognitivas, pues yo no voy a poder identificar en el niño si el niño realmente está teniendo unas distorsiones cognitivas o no. Y eso pues va a influir efectivamente en cómo yo voy a empezar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque esas distorsiones cognitivas van a generar en el niño mayores dificultades. Entonces yo les tengo perdón, un ejercicio en relación a las distorsiones cognitivas. Ese ejercicio lo vamos a ir haciendo con ustedes. Y la idea es que cada uno participe en cada una de esas distorsiones para que vayamos entendiendo y comprendiendo de qué se trata. Ahí en el tema decía, el tema es la historieta. Entonces, a través de historietas y la creación de historietas, nosotros vamos a trabajar con los niños, niñas y adolescentes las distorsiones cognitivas. Recordemos que ya pues son de 8 años en adelante. Y ellos van a identificar la distorsión cognitiva y nos van a ayudar a hacer un trabajo, hacer el trabajo con ellos de empezar a percibir su realidad de manera diferente. Entonces, aquí tenemos las distorsiones cognitivas o los errores del pensamiento. Entonces, ¿qué son? Entonces aquí dice, pues, si quiero le explico de esta manera. Te contamos que nuestras creencias, perdón, son la forma como nos acercamos al mundo. Entonces, vimos que son como los anteojos que le dan color o forma a las situaciones que vivimos y afectan de manera en lo que sentimos y cómo actuamos. Porque cuesta mucho modificar esas formas de pensar que nos hacen sufrir. Muchas veces cuando pensamos en las cosas que nos pasan, cometemos errores
que hacen que nuestras ideas más profundas se mantengan y no podamos cambiar. Eso se debe a los errores del pensamiento. Entonces, una idea negativa o irracional se vuelve distorsión cognitiva cuando yo la compruebo. Y lo que sucede con nosotros los seres humanos es que cuando la comprobamos, entonces justificamos nuestro propio comportamiento. Y al justificar nuestro propio comportamiento, entonces ya empezamos a percibir esa realidad desde la distorsión. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ahí como de cotidiano. Me puse un zapato y cuando me puse ese zapato yo sentí que estaba despegado, pero hice caso omiso de ello. Luego salí a caminar y cuando salí a caminar me encontré, metí el pie en me doblé el pie y el zapato se me dañó. En ese momento yo no pensé en que el zapato se me había dañado. Inmediatamente mi mente se devolvió y dijo, ya yo sabía que el zapato se me iba a dañar. Entonces, ahí estoy cultivando mi idea irracional de que el zapato, que yo sabía que el zapato se me iba a dañar, ¿cierto? Pero yo, ¿por qué sabía que el zapato se iba a dañar? Yo no estoy en ese momento pensando que ya yo me había dado cuenta que el zapato estaba malo. No, yo lo que estoy pensando es que se comprobó mi creencia de que se me iba a dañar el zapato. Y a partir de ahí, entonces empiezo a creer. Entonces, de esa manera, yo marco mi realidad, la percibo y entonces ahí empiezo a em, tener esa distorsión en relación a lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, em, ahora vamos a mirar a través de las historietas cómo podemos trabajar con los niños y adolescentes, cada uno de las distorsiones cognitivas. Para el trabajo de estas historietas, pueden hacerlo así como estas que yo les presento, o pueden hacerlas con esta plantilla que también les voy a mostrar, en la que el niño o adolescente lo que hace es dibujarlo. Entonces, así como esta que les estoy mostrando, ¿sí se ve? ¿Me confirma? Ellos van a hacer los dibujos como si fuera un cómic. Cuando se les presenta de esta manera, ellos lo hacen como si fuera un cómic y van trabajando como de manera diferente la distorsión. O si se les presenta únicamente con el recurso de la otra historieta, ¿cierto? Entonces, aquí la tenemos. Esperen un momento. Con la otra historieta que les estaba compartiendo, les estaba mostrando. Entonces, la idea es que ellos puedan, la idea es que la creen con nosotros o que la trabajemos a partir de este punto de vista o desde estas. Entonces, les voy a pedir quien quiere levantar la mano para que nos lea la primera, que es la de filtro mental, y qué pasa con la interpretación de la niña y cómo la podemos trabajar con el adolescente, niño o adolescente en la consulta. ¿Alguien la quiere leer? Si alguien la quiere leer, me levanta la mano, por favor. ¿Nadie? Bueno, ya les voy contando. Entonces, tenemos aquí el filtro mental. Filtro mental. La profesora está con la niña que está bailando ballet y le dice, muy bueno el paso, Flor. Sería bárbaro que le agregases una flexión de brazo en la vueltita. Y Flor se queda pensando y dice, qué lástima, no le gustó. Ahí el pensamiento de Flor. ¿Qué le dijo la profesora a Flor? La profesora le dijo a Flor que estaba muy bien, pero que en la próxima le hiciera una vueltita, ¿cierto? Y Flor, ¿qué interpretó?
interpretó que todo estaba mal. Y entonces, ¿qué está dejando ver? Está dejando ver que Flor solamente está poniendo atención en lo negativo de lo que dijo la profe y está interpretando lo que dijo la profesora como que todo lo que hizo está mal y que no le gustó a la profesora y no está dándose cuenta que le están haciendo una recomendación. Entonces, el filtro mental consiste en que yo tengo un ejemplo cotidiano. Yo tengo mi arroz con leche y tengo en el centro del arroz con leche una uva pasa. Y mi filtro mental es que yo veo la uva pasa. Yo no veo el arroz con leche. Entonces, cuando pasan muchas cosas y nos fijamos solo en los aspectos negativos, estamos haciendo un filtro mental. Y eso nos puede hacer sentir mal. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es el trabajo que nosotros tenemos ahora? Entonces, trabajar con el niño. Que este cuadro tenganlo súper presente, si quieren tomarle una captura como deseen, porque este cuadro es el que nos va a ayudar a trabajar la historieta con la modificación del pensamiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ayudar a ellos a que se interprete la realidad de manera diferente? Entonces, la situación es lo que pasa, la B lo que estoy pensando y la C lo que me está generando. Entonces, si el pensamiento está desde la distorsión cognitiva, yo me voy a sentir mal. Si el pensamiento es más adaptativo, entonces yo me voy a sentir bien. Lo podemos hacer de diferentes formas. Esa es una manera como lo podemos desarrollar, ¿cierto? En el siguiente tenemos entonces el error de la divina. El error de la divina. Entonces, le presentamos la historieta. Cabe resaltar que las historietas no necesariamente tienen que ser estas que yo les estoy presentando, porque ustedes pueden tomar historietas, puede ser de internet o ustedes mismos crearla con el niño o trabajarlas de tal manera en donde se observe esa distorsión cognitiva que nosotros queremos trabajar. Por eso también dentro de este módulo tenemos Max, la vida secreta de las mascotas 2, porque ahí también podemos utilizar el cine como una estrategia para trabajar todas las distorsiones cognitivas con los niños y adolescentes. Entonces, el error de la divina. Presentamos la historieta. Qué ricos caramelos. Crunch, crunch, crunch. Hola, ¿quieres jugar conmigo? Y la niña se queda sorprendida como, ¿qué? Y le dice, y entonces piensa que la otra no le dijo que quiere jugar con ella. Muy ricos tus caramelos, ¿me das otro? Y entonces ella responde, ni loca. Está claro en la imagen que la otra niña solamente la invitó a jugar. Pero lo que la niña que está comiendo los caramelos interpretó es que la invitaba a jugar, pero porque quería comerse sus caramelos. Y por eso le dijo que no. Entonces, en esta historieta, la chica sufre un error del pensamiento muy común, sacar conclusiones apresuradas. Esto ocurre cuando sacamos conclusiones acerca de algo que todavía no ha pasado y no podemos saber si va a ser de esa forma. Entonces, les decía, a veces nuestra vida cotidiana o lo que estamos haciendo nos comprueba esas distorsiones cognitivas y por eso es que seguimos creyendo y seguimos pensando de esa manera. Es importante que tengan en cuenta que las distorsiones cognitivas son muy frecuentes en niños que tienen problemas de autoestima, que tienen ansiedad o bajo estado de ánimo y que son recurrentes y hacen que pues tengan mayores dificultades y que su percepción se vea más afectada. Entonces, el ejercicio ahí viene siendo la misma historieta. Entonces, ¿por qué sería la conclusión apresurada? Porque ella pensó que la otra niña la estaba invitando a jugar para comerse sus caramelos. Entonces le preguntamos al adolescente o al niño, ¿se te ocurre una alternativa más saludable para pensar en la situación? Y finalmente lo invitamos entonces a que la misma historieta nos llene el globito del pensamiento que nos dé como resultado que la niña está jugando. Entonces ahí el niño, niña y adolescente nos plantea entonces, bueno, no, simplemente se pensó que estaba chévere jugar y se puso a jugar con la compañera, ¿cierto? Luego entonces pasamos
a otra distorsión cognitiva. Esta distorsión cognitiva se llama pensamiento catastrófico. Volvemos a presentar una historieta. Y en esta historieta, ¿qué pasa? Llega el señor de trabajar. Ahora, dame todo esto. Es un asalto. Sale el niño pequeño, el bebé, con una pistola de juguete. Dame todo lo que tienes, es un asalto. ¿Y qué se imagina el señor? El niño encarcelado, preso. Y la reacción que tiene o la conducta que tiene es ponerse a llorar. Y el niño, el bebé, queda como, ¿qué está pasando? O sea, entonces, aquí este papá nos ofrece un ejemplo del pensamiento catastrófico. Al exagerar completamente la consecuencia de peligro, se desespera y se pone terriblemente ansioso. Entonces, cuando el pensamiento es catastrófico, nos va a llevar a lo más, o sea, lo inimaginable no lo imaginamos. Y eso hace, pues, que pensemos que todo el tiempo que nos va a pasar algo malo. Entonces, el pensamiento catastrófico agranda los peligros y disminuye esos recursos que yo tengo para afrontarlos. Entonces, si se dan cuenta en la imagen, es muy improbable que el señor pueda, que el niño vaya a ir a la cárcel porque lo está asaltando a él en un juego, ¿cierto? Es muy improbable. Entonces, el señor agrandó el peligro porque se imaginó que solamente por esa acción el niño podría ir a la cárcel. La primera historieta es sobre el filtro mental. En esta estamos en el pensamiento catastrófico. Y entonces se ofrece la misma historieta, pero ya animando al niño que nos diga o nos exprese qué pensamiento podría ser más adaptativo en relación a lo que está haciendo el niño pequeño, ¿cierto? Al papá le gustaría que su hijo juegue con otras cosas, pero probablemente hay una manera más racional de pensar el problema. Y entonces, si el niño, esto es un asalto, ¿qué podría imaginarse ese papá que no fuera un pensamiento catastrófico como el que tuvo anteriormente? Entonces, ahí el trabajo del niño o adolescente es decirnos un pensamiento adaptativo que no sea catastrófico en relación a la situación. La siguiente distorsión es la lectura de la mente. Y en la lectura de la mente tenemos esta historieta. Hay un niño al otro lado de la calle que está saludando al otro. Dice, adiós. Y el niño de enfrente no se da cuenta. Y el que estaba saludando queda como, ¿por qué no me saluda? Y el pensamiento automático que tiene es, ¿quién se cree para no saludarme? Dice, no. Y resulta que el chico de enfrente dice, con estos anteojos no veo nada. ¡Tum! Se golpea con un poste de luz. Entonces, en la lectura de la mente es, nadie, nadie puede saber qué están pensando los demás, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos enojamos o nos ponemos tristes porque creemos que sabemos qué es lo que está pensando el otro. Eso es esta distorsión cognitiva es muy frecuente cuando hay pérdida de confianza en las relaciones de pareja. Paréntesis con respecto a la atención a los niños. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que sabemos qué está pensando el otro acerca de nosotros. Cuando hay problemas de autoestima también está muy presente, porque tendemos a pensar que, tendemos a creer que sabemos qué están pensando los demás acerca de nosotros. Listo. Y eso, por supuesto, dificulta la. Entonces aquí, sueles estar pendiente de lo que piensan los demás. ¿Qué cosas te imaginas que piensan de ti? ¿Puedes saber si eso que te imaginas es realmente así? Entonces, la idea aquí es que se le presente la historieta al adolescente o al niño y nos dé una idea más saludable de cómo puede pensar en relación a la situación que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el otro no lo saludó, no porque no lo quisiera saludar, sino porque no lo vio. Entonces ahí empieza como a revisar y a darse cuenta de qué manera puede interpretar esa realidad, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, con esta otra historieta acerca de la lectura de la mente, vemos que el señor Sibinski queda desmayado a los pies de la señora Rivarola y le dice, estoy rendido a tus pies, señorita Rivarola. Y la señorita Rivarola se queda diciéndole, no se me haga el romántico, Sibinski. Usted lo que quiere es mirarme la bombacha, o sea, la ropa interior. Esa es la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad. Y la idea es que el niño, niño, adolescente nos pueda siempre hacer la secuencia de cómo sería vista esa situación desde una distorsión cognitiva y cómo sería visto desde un pensamiento adaptativo. Porque cuando tenemos distorsiones cognitivas, muchas veces tenemos mucho sufrimiento alrededor de lo que está pasando o de lo que están pensando los demás. ¿Por qué? Porque yo estoy percibiendo mi realidad de manera negativa. No me estoy sintiendo cómoda con ello. Estoy sintiendo frecuentemente ese desazón en relación a lo que está pasando. Ustedes pueden presentarle al adolescente, sea esta así como está. Por ejemplo, yo tengo una por aquí que hice hace unos días para trabajar con un paciente. No sé si se alcanza a ver, la tengo aquí en esta hojita. No sé qué tal la vean ustedes. Entonces, es lo mismo, solamente que presentado de manera diferente. Ya, entonces, ahí está. Situación, la idea que está relacionada con la distorsión cognitiva, la idea alternativa y el comportamiento final que tengo en relación a esa distorsión cognitiva que está haciéndome pensar de manera diferente, ¿cierto? La siguiente es entonces el pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Entonces, algunas veces nos asustamos de que nuestros propios pensamientos, porque creemos, con solo imaginar algo puede pasar. En esta historieta que les presento aquí está un joven que tiene un examen el día de mañana y dice que tiene un examen de matemáticas y se pone a pensar, ¿y si no entiendo? Y luego cuando se va para la casa, dice, bueno, si no piso las rayas, no me va mal en el examen. Y se va para la casa sin pisar las rayas. Y al día siguiente, cuando llega al colegio, el compañero le pregunta, ¿estudiaste para el examen? Y él dice, imposible, llegué súper tarde a mi casa. Y entonces, allí, ¿cuál sería el pensamiento mágico? O sea, ahí él va a perder el examen. ¿Por qué? Va a perder el examen porque no estudió, va a perder el examen porque se tardó horas en llegar a la casa o va a perder el examen porque pisó las rayas. ¿Cuál sería el pensamiento mágico? Entonces, ¿te parece que es porque se imaginen que las rayas le van a traer mala suerte y le irá mal el examen? ¿Se te ocurre alguna otra alternativa saludable de pensar en la situación? Y entonces se le plantea al adolescente o al niño normalmente la historieta y qué pensamiento puede tener este personaje en relación a esa idea que tiene, ¿cierto? Entonces, pensamiento mágico. Pues yo creo que todo se va a solucionar por una situación que ni siquiera tiene nada que ver con mi, eh, con lo que yo estoy pensando o lo que me está pasando. Entonces ahí, si llego a pisar la raya, seguro me va mal. Entonces, él no va a perder el examen porque pisó alguna raya o algo así, sino porque no tuvo tiempo de estudiar por llegar tarde a su casa, justamente por este pensamiento mágico que tenía y que lo llevó a no pisar las rayas, efectivamente. Y le pedimos que complete la secuencia y al mismo tiempo vuelve a aparecer nuestro cuadrito con el que nosotros vamos a hacer el ejercicio con el niño, niña o adolescente, ¿cierto? La siguiente distorsión es el pensamiento de todo o nada. Entonces, aquí tenemos a un personaje que va caminando. ¡Qué buen día fue hoy! Primero el almuerzo excelente en el restaurante árabe que tanto me gusta. Después, cuando pedí el aumento que le dije, dijeron que lo iban a pensar. Solo estaba de buen humor. Y también me crucé a Martita esta semana, me animo y la llamo.
Y ahí, mirándose al espejo, un momento de horror. Se asoma un perejil en su incisivo, saludándolo. Este señor tuvo un muy buen día, pero al ver el perejil en sus dientes, siente horror. Cuando pensamos que una cosa puede empañar todo el día, eso se llama pensamiento de todo o nada o polarización. Cuando se piensa que todo está bien o todo está mal. Cuando se pasa de un extremo a otro. Entonces, pensamiento polarizado, pensamiento de todo o nada. O sea, todo lo que pasó fue terrible porque yo tenía perejil en el diente. Pero si yo no hubiese tenido perejil en el diente, todo hubiese sido divino. Pero solamente ese estímulo convirtió todo lo demás que había estado bien en algo negativo. ¿Cuál sería la forma menos extremista de pensar ante esta situación? Que el perejil pues no iba a influir en su arriendo ni que iba a influir en que su día había sido maravilloso. ¿Qué se hace? Vuelve y se ocupa la misma estrategia en donde el adolescente nos va a escribir qué pasa, la situación, la distorsión y el, la solución o la forma más adaptativa de hacerlo, ¿cierto? Entonces, seguimos. Descalificación de lo positivo. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora en relación a las distorsiones? Bueno, Francisca, ya te contesté con el primer cómic. Aquí dice, profesora, ¿cómo dejar un pensamiento catastrófico cuando han sido familia desplazada? Bueno, María, eso está fuerte. Porque está más relacionado con el trauma que con la distorsión. Entonces, la distorsión cognitiva fue una idea que él comprobó con el tiempo, ¿cierto? Y que pasaron cosas para que él comprobara esa idea. Pero la, el tema del desplazamiento tiene que ver mucho más con el trauma, con ser víctima. Entonces tenemos que sanar toda esa parte para poder ayudarle con las distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque ese pensamiento catastrófico va a estar más relacionado con esa sensación de miedo y temor debido al estrés postraumático que puede estar pasando. Y eso es una situación real, o sea, eso fue un miedo real. No es como aquí en las distorsiones, que es que nosotros empezamos a percibir de manera equivocada la realidad. Entonces sí toca hacer como la diferencia para poder ayudarle a trabajar esos pensamientos catastróficos. Y como irlo llevando desde la psicoeducación y luego sí entrar a unos escenarios de mayor profundidad como las distorsiones. Pero sí es importante identificar si se está viendo desde el punto de vista de que fue víctima del desplazamiento o si definitivamente es una distorsión cognitiva que está siendo recurrente para él, ¿sí? Entonces ahí tienes que mirar muy bien esa diferencia. Entonces, descalificación de lo positivo es la siguiente distorsión cognitiva. Hola, preciosa, te traje flores. Además, alquilé una peli que te gusta y encargué un helado. Y la novia se queda como, demasiado dulce para que sea real. Alguna macana se mandó. Macana es hizo algo malo. Entonces el chico le trae flores a la novia, arma la película, arma el cuento para tener una cita con ella y no sé qué, pero la jovencita, como tiene la distorsión cognitiva de la descalificación de lo positivo, ella no se la cree mucho y entonces piensa que su novio no está teniendo ese detalle con ella, sino que simplemente hizo algo malo y por eso es que se está comportando de esa forma. Y entonces, luego del ejemplo, se les pide que completen la secuencia que ya conocemos. Situación, distorsión, pensamiento distorsionado y la conducta que tengo. El pensamiento distorsionado es la conducta que tengo, entonces la conducta de ella es dudar o decir y hacerle el feo al novio puede ser, y en la otra puede ser una respuesta adaptativa, pensamiento adaptativo, entonces que le da las gracias y la conducta es que disfruta de su película y de las flores que le trajo
su novio, ¿cierto? Entonces, esa es para esta distorsión. Seguimos con la siguiente. Para la siguiente tenemos etiquetación. Y entonces esta está relacionada con las etiquetas globales, con la forma como nosotros empezamos a percibir, ¿cierto? Y entonces, un segundito. Y entonces, ¿qué pasa aquí? El joven dice, 3 horas en este boliche y no levanté nada. Soy un perdedor. Soy un perdedor. Y luego, entonces, cuando te juzgas en tu totalidad por una situación específica, entonces ahí, entonces ahí, este chico hace mucho que no sale a pasear, que no está en un escenario como este, y entonces se está juzgando por una situación que ni siquiera, o sea, que no es tan grande porque simplemente por no conversar con una chica, entonces él ya se siente un perdedor. O sea, ¿qué podría pensar en lugar de ser un perdedor? Bueno, me falta práctica o puedo hablar con otras personas. Pero lo que decide es que se siente un perdedor. Y se pide igualmente que se complete la secuencia. Como les decía, nosotros podemos construir con el adolescente o con el niño esa historieta para luego completar la secuencia. O lo que podemos hacer es ya tener una historieta nosotros establecida, nos toca, eso ya sí es trabajo de nosotros como terapeutas, buscar esa historieta que esté relacionada con esa distorsión cognitiva para que luego el niño, niña o adolescente pueda entonces darnos una respuesta o hacer una secuencia más adaptativa de esa situación, para que pueda entender de qué manera están interpretando la realidad y cómo puede entonces definirla o hacerla, ¿cierto? Continuamos con la distorsión del pensamiento o tirano o los deberes. Esta también está súper frecuente con los niños y niñas adolescentes que tienen problemas con su autoestima, ¿cierto? Entonces, para ellos tenemos esta situación. Pensamiento, entonces, gordo, sos un zarpado. ¿Por qué te la pegaste? ¿Por qué le pegaste a Luciano? Tenía un montón de chicles, debería haberme convidado. Entonces, en esta situación, los pensamientos tiranos forman parte de una exigencia que nos gustaría que fuera, pero no necesariamente tiene que ser. Al gordo le hubiese gustado que Luciano le diera los dulces, ¿cierto? ¿Te parece bien que quiera que Luciano lo convide? Entonces, sí, está bien que quiera que Luciano lo convide, pero no es un deber de Luciano ni una obligación convidarle los dulces. ¿Qué podrías decirle al gordo para que reaccione mejor la próxima vez? Entonces aquí el adolescente o el niño tiene que darnos una opción de cómo podría reaccionar ese gordito en relación a la situación. Otro ejemplo de pensamiento tirano puede ser, cortamos con Leo, nomás debería haberme dado cuenta antes cómo venían las cosas. Dice, somos seres humanos y debemos aprender de nuestros errores. No siempre tenemos ganas o podemos actuar como los otros esperan. Estas voces interiores rígidas se reconocen fácilmente porque contienen un debo o un tengo. Esta distorsión cognitiva también está muy presente en los adolescentes que tienen dificultades en autoestima, porque siempre es yo tengo que, yo debería ser así, yo debería tener esto, yo debería, entonces todo está así relacionado con eso. Entonces aquí dice, ¿se te ocurre alguna manera alternativa en la que Mariana piense sobre la situación? Y lo que se le pide entonces es que complete el globo
en relación con lo que está pensando Mariana, ¿cierto, Marina? Entonces, para el número 10 de las distorsiones cognitivas, bueno, perdón, hagamos un paréntesis. Todo este tema de las distorsiones cognitivas está orientado desde la terapia cognitivo-conductual y pues los primeros en hablar de ellas fueron el doctor Albert Ellis y el doctor Aaron Beck. Entonces, todo esto está súper enfocado y tiene como base la terapia cognitivo-conductual, pues que ha sido la línea rectora de nuestro diplomado en relación a lo que es la terapia de juego. Solamente que lo planteamos de esta forma a través de historietas para que sea mucho más atractivo para los niños y adolescentes y que pueda nuestro trabajo pues influir y ayudar a que ellos puedan modificar esos pensamientos con los que no se sienten cómodos o que les generan malestar o ocasionan algún trastorno o alguna dificultad mayor, ¿cierto? Entonces, pensamientos perfeccionistas. ¿Por qué tienes esa cara si aprobaste una prueba súper difícil? Y entonces le contesta al muchacho, sacarme menos de 7 en química no existe. Si estudio es para que me vaya bien. Diego se sorprende de la autoexigencia que tiene Juan. Él tiene unas expectativas enormes y rígidas acerca de cuáles tendrían que ser los resultados a sus esfuerzos. Para Juanma lo más importante es jugar a ganar, sí o sí, y por goleada. De esta forma vive tenso y triste en cada prueba que vive como una cosa porque cada prueba que vive la vive como una prueba o algo de vida o muerte. Entonces hacemos acá el mismo ejercicio, borrar lo que está pensando Juanma para que lo piense de una manera diferente. Esta distorsión cognitiva es importante que la tengamos muy en cuenta. Es la de los pensamientos perfeccionistas, porque se empieza a desarrollar desde muy pequeños, especialmente en aquellos niños que tienen baja tolerancia al fracaso. Entonces, como tienen baja tolerancia al fracaso, no se permiten equivocarse, les cuesta mucho. También hay unas exigencias externas de los padres que los niños perciben como si fueran unas exigencias externas de sus papás. Y eso hace también que se estimule este, este comportamiento, ¿cierto? O esta distorsión. Y que empiecen a tener, entonces, ese tipo de pensamientos perfeccionistas. Y es lo que sucede cuando pierden, cuando se equivocan, que para ellos se convierte en un sufrimiento. Entonces es necesario que nosotros desde más pequeños podamos ir identificando si hay problemas en tolerancia a la frustración y dificultades para asumir los errores y todo eso, porque puede ser un desencadenante para que luego esto se convierta en una distorsión cognitiva relacionada con los pensamientos perfeccionistas. Miren, precisamente como Juanma se sacó un 7 en una prueba que perdió todo el mundo y él no está conforme porque si se saca 7, eso no es que le vaya bien. Entonces, es necesario. Y más donde es uno de los pocos que la gana. Entonces, no se trata, porque a veces pasa con los niños y adolescentes que lo ven como si fuera desde la mediocridad. Y no se trata de la mediocridad, sino de eh, que se ha convertido en una distorsión cognitiva y para ellos no es negociable sacar un puntaje diferente o que hagan algo distinto, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí les pedimos con la misma historieta, porque el niño dé una respuesta diferente que Juanma podría tener en relación a la calificación que se sacó. Y por supuesto, nuestro cuadro de secuencia, que es lo más importante porque ahí está situación, emoción, pensamiento y conducta, ¿cierto? Entonces, seguimos. La distorsión cognitiva de magnificación y minimización. Seguimos con Juan. Basta de ponerte mal, Juan. Te sacaste un 10 en geografía y un 10 en química. Esos exámenes son muy fáciles. ¿Tan grave es un 6 en matemáticas? Sí, esas son las cosas. Sí, esas son las notas que importan.
Magnificación y minimización. Magnificamos algunas cosas en nuestro pensamiento y minimizamos otras. Magnificamos lo negativo y minimizamos lo positivo y nuestros esfuerzos. Como cuando te dicen un cumplido, como el video que les había mostrado, del cerebro que tiene la facilidad de cambiar lo que le dicen, ¿se acuerdan? Se los mostré antes de ayer. Y minimizar eso que les están contando, ¿cierto? Ahorita se los vuelvo a poner para que ustedes identifiquen ahí las distorsiones que tiene ese cerebrito. Entonces, él minimiza las notas buenas y maximiza las notas flojas. Y aparte de todo, minimiza algunas asignaturas y maximiza las matemáticas. Generalización excesiva o sobregeneralización. Ni loco voy a ese punto. Conozco un par de pibes de ese colegio y son todos recaretas. Entonces, para este jovencito, todos los chicos de ese colegio son mala gente. Esta distorsión es muy frecuente en los niños. Por ejemplo, me encuentro en consulta adolescentes que me dicen, es que me regañan por todo. Y cuando vamos a comprobar que es ese todo, son 2 o 3 cosas. Pero para ellos los regañan por todos y los regañan por esas 3 razones. Entonces, puede ser que algunos chicos de esa escuela no le caigan bien. ¿Eso significa que todos le van a caer mal? No. Cuando por una cosa que no te agrada, piensas que lo demás también va a ser así, eso se llama generalización excesiva. ¿Qué puedes decirle a nuestro amigo para que vea las cosas más claramente? Entonces, allí el adolescente o el niño tiene que decirnos, bueno, no todos van a caerle mal, solamente le pueden caer mal a esos muchachos, no todas las personas son iguales. Y así con otros ejemplos que podamos brindarles al niño, niña o adolescente para que lo defina, ¿cierto? Y por supuesto, la caja de pensamiento. Nuestra distorsión cognitiva número 13 es el pensamiento emocional. Entonces dice aquí, Flor, déjate de jorobar. Estás bailando bárbaro. ¿Por qué te presentas al examen para ingresar al Colón? Me siento insegura y me va a ir mal. Flor piensa que le va a ir mal porque se siente insegura. Porque se siente insegura significa que le va a ir mal. ¿Cierto que no? ¿Qué le dice la amiga? Que se presente. Teniendo en cuenta lo que le dice, ¿te parece que le va a ir mal? Entonces, todas estas preguntas reflexivas que nosotros le vamos haciendo a los adolescentes y a los niños es para que identifiquen que ese pensamiento no está siendo adaptativo y que está siendo visto desde la distorsión. Entonces, ella por el simple hecho de pensar que no se siente segura, cree que le va a ir mal, pero eso no es completamente cierto. Entonces, sigue sus emociones y no participa, aunque es muy buena en el baile. Número 14. Yo siento que esta distorsión la tienen todos los papás. No quiero ser discriminativa, ni quiero inventar nada, pero creo que le pasa con mucha frecuencia a los adolescentes con sus padres. Tanto el adolescente como el padre de familia. Personalizan las situaciones que están pasando. Entonces, si lo definimos coloquialmente, podemos decir es cuando yo me tomo las cosas a pecho. Entonces, por ejemplo, aquí en la historieta dice, no pasó nadie la prueba. Bermúdez, usted sacó un 4. No entiendo nada. ¿Cómo puede ser? ¿Tengo algo mal? Bermúdez tiene mala cara. ¿Por qué? Pensó que tenía algo mal. Si piensa que hay algo mal en él, va a tener muchas ganas de seguir estudiando. Yo creo que no. ¿Se te ocurre alguna otra razón por la que Bermúdez sacó un 4? ¿Te suele pasar que cuando te va mal en una prueba tienes pensamientos negativos acerca de ti mismo? Entonces, a él le fue mal en el examen
y piensa que porque la profesora le tiene algún tipo de recelo o se la tiene montada, como diríamos en Colombia. Pero no es eso, es simplemente la percepción que le está haciendo de esa realidad, ¿cierto? Que podemos decirle Bermúdez para que no se sienta mal. Entonces todo el mundo pierde el examen, él se saca un 4 y él cree que él es el que está mal, porque personaliza las situaciones. No todo lo que pasa depende de nosotros. Y eso para que lo tengan claro, ¿cierto? Entonces aquí nos dan un resumen completo de las distorsiones y nos dan su explicación. El filtro mental, que es sacar de contexto todo lo que nos pasa. El error del adivino, que son las conclusiones apresuradas. Predecir el futuro sin tener pruebas de que vaya a ser así. Pensar que las cosas van a salir mal y nos convencemos de que la predicción es un hecho verdadero. Pensamiento catastrófico. Exageran las consecuencias del peligro y entonces todo va a estar mal, todo va a ser de lo peor. La lectura de la mente, pensamos que alguien piensa mal de nosotros y nos molesta y no nos molestamos en verificar si eso es cierto o no es cierto. El pensamiento mágico, que piensas que si haces una cosa va a pasar, si no haces esto no va a pasar, como cuando decimos, ay, no, si me pongo los zapatos al revés no va a llover. Eso es pensamiento mágico, ¿listo? Pensamiento blanco y negro, polarización, que es, veo las cosas solamente de dos formas, o bien o mal, o negro o blanco, o exitoso o fracasado. La descalificación de lo positivo, que es cuando descalificamos las cosas positivas, insistiendo que no cuentan y le damos más razón y más peso a las negativas y nos aferramos a que eso es lo que de verdad eh, está pasando. Y de esa manera interpretamos la realidad, o sea, que eso es lo cierto. La etiquetación, la etiqueta global es que en vez de contar que algo me salió mal, me pongo la etiqueta de que yo soy un perdedor. Entonces, no es la situación lo que salió mal, sino que soy yo lo que está mal. Entonces, me etiqueto como en el ejemplo, soy un perdedor. En los pensamientos tiranos o los deberías, entonces nos torturamos por lo que debería hacer o tendríamos que hacer en vez de pensar otras alternativas de cómo podría ser nuestro comportamiento. En los pensamientos perfeccionistas, entonces nos ponemos metas muy elevadas. La única opción que tenemos es hacerlo todo perfecto porque si no, el mundo está mal. O sea, todo va a estar mal si yo no saco un 10 en una nota o si yo no hago las cosas perfectas. Listo. Magnificación y minimización. Magnificas la importancia de ciertas cosas por tus errores, por los errores de la otra persona, mientras minimizas los logros y los errores de los otros. Esto te hace sentir peor que el resto. Entonces, lo que decíamos ahorita, siempre voy a ver, siempre voy a magnificar lo externo y voy a minimizar lo mío. Entonces, no importa que todo el mundo perdió el examen, pero yo me saqué 7. Entonces, como yo me saqué 7, está súper mal, pero todo el mundo perdió el examen. La generalización excesiva, que es cuando sacamos conclusiones apresuradas acerca de un montón de cosas y todo entonces termina mal, como el ejemplo del perejil en el diente. O hice todo bien hoy, pero entonces al final del día me peleé con mi esposo, entonces como me peleé con mi esposo, todo mi día fue terrible. El pensamiento emocional, que cuando solo se centra en los sentimientos que estoy teniendo y no estoy percibiendo la realidad de la situación. Entonces, como yo me siento en relación a ese pensamiento, por eso es que yo me siento mal y no logro eh, expresarme de manera diferente o hacer o sentirme negativo en relación a eso. Y la personalización, que definitivamente el resumen de la personalización es todo me lo tomo a pecho. Todo me lo tomo a pecho. Entonces están hablando de otra cosa ya, como en el video, es que el video nos presenta un montón de distorsiones.
Ahora se lo voy a poner como final para que ustedes puedan y vean e identifiquen de qué se trata. Listo. Entonces, creo que por ahí me preguntaron que cuál era la número 12 y la número 12 es la generalización excesiva, ¿cierto? Voy a compartir. ¿Tienen alguna pregunta en relación a las distorsiones? Les voy a poner el video porque sé que ahora van a poder ver ese video con unos ojos diferentes a los de ayer, a los de antes de ayer. El video de Casi Creativo, que se los puse antes de ver la técnica de extinción, no sé si se acuerdan, el de las ideas. Entonces, ahora se los voy a poner porque yo sé que después de escuchar las distorsiones cognitivas, lo vamos a ver con otros ojos para finalizar el día de hoy. Y mañana y el lunes, entonces, vamos a entrar con todas las distorsiones de Max. Ustedes van a tener 2 tareas ustedes para el día lunes. 2 tareas espectaculares. Tienen lo que queda del sábado y el domingo para hacer esas tareas. Además que son muy divertidas esas tareas. Un momento, les busco el video, si el computador me deja, yo se los pongo. Y terminamos, listo. Pero sí quiero que lo observen con los ojos de las distorsiones cognitivas, ¿de acuerdo? Cuéntenme a ver. Cuéntenme a ver cómo les fue con el video ahora que vieron las distorsiones cognitivas. Cuéntenmelo todo. Alcanzaron a identificar algunas, porque hay unas que están muy claras. ¿Sí? ¿O no? ¿O no lo vieron? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Nada. Bueno, en ese video ustedes pueden ver muy claramente las distorsiones cognitivas. Ahí se ve mucho lo de catastrofización, se ve mucho lo de personalización, mucho de pensamiento catastrófico, error del adivino, sí señora, y nos sirve mucho para trabajar precisamente todo este tema de las distorsiones cognitivas. No solamente pues ese video creo que sirve mucho también con adultos, entonces ¿cómo se llama? Es súper bueno. Bueno, para mañana les voy a dejar la tareita de verse la película de La vida secreta de las mascotas. Listo, para que finalicemos nuestro módulo 6 y abordemos nuestro módulo 7. Entonces, vamos a ver la vida secreta de las mascotas. Les voy a mostrar unos videos de cómo el cine puede empezar a ayudarnos a trabajar sobre las distorsiones cognitivas con los niños, niñas y adolescentes. Y ese sí es a partir de los 7 años, porque mañana no, perdón, el lunes, el lunes a las 6 de la tarde. El lunes a las 6 de la tarde, que ya hasta ahora no pensamos, por Dios. El lunes a las 6 de la tarde nos vemos y entonces deben tener este fin de semana eh, el, ¿cómo es? Verse la película de La vida secreta de las mascotas 2. Listo, tienen que verse esa película. Y para el último módulo ya tienen que haberse visto la película Intensamente 1 y 2, que las van a necesitar. Bueno, entonces espero que tengan una bonita tarde, que disfruten lo que resta del día. Los que estamos en Colombia ya nos quedan 2 horas de tarde, los que están en otros países quizá ya están más metida la noche o quizá es más temprano. Entonces que tengan una muy bonita tarde y nos vemos el lunes. No se les olvide la tarea. Chao, se cuidan.